Los padres de mi novio me dijeron que tenía que ver el cuarto del bebé, y luego me encerraron ahí adentro. Estaba de 3 meses y por fin conocía a su familia. Vivían a unas 4 horas, por eso tardamos tanto en organizarlo. Cuando llegué, su mamá abrió la puerta antes de que tocara. De una me puso las manos en la panza sin pedir permiso. ¡Ay, Dios! ¡Ahí está nuestro nietecito! El papá apareció detrás con una sonrisa gigante y me guió adentro como si fuera de cristal. Me sentaron en un sillón específico y la mamá me trajo agua y un plato con cositas para picar. Tienes que hidratarte. ¿Estás tomando las vitaminas? ¿Qué te dijo el doctor de los niveles de hierro? Intenté contestar, pero no paraba de tirar preguntas. El papá quiso saber si había ido a todas las citas, y se puso molesto cuando dije que solo 2. ¿2? Deberías ir cada semana. Hay que chequear que todo crezca bien. Mi novio solo asentía como si fuera lo más normal del mundo. En la cena, la mamá no me quitaba los ojos de encima cada bocado. Necesitas más proteína. El bebé la usa para el cerebro. Me echó más pollo, aunque dije que ya estaba llena. El papá preguntó un montón sobre la historia médica de mi familia. Cosas súper personales para un primer encuentro. Después de comer, la mamá se paró y juntó las manos. Tenemos algo especial que mostrarte. Preparamos el cuarto ideal para ti y el bebé. Me llevaron a una puerta que pensé que era un armario, pero bajaba al sótano. Los seguí esperando un cuarto lindo con cuna y decoraciones. En vez de eso, había una cama chica, un mini frigorífico, un baño diminuto y una ventanita arriba con rejas. Junto a la cama, equipo médico, un monitor fetal, un soporte para suero. La mamá señaló todo orgullosa. Aquí te quedas el resto del embarazo. Así te vigilamos bien y nada le pasa a nuestro nieto. Me reí porque creí que bromeaba. Nadie se rió. Miré a mi novio y él clavaba la vista en el piso. No me quedo en su sótano. Tengo trabajo, depto y vida. El papá se puso entre las escaleras y yo. Ya avisamos a tu trabajo que tomas licencia médica por el embarazo. Tu novio los llamó ayer. Se me cayó el estómago. Volví a mirar a mi novio. ¿De qué habla? Al fin levantó la vista. Solo quieren ayudar. Has estado estresada, comiendo mal, faltando citas. Les dije que esto era una locura y que me iba ya. La mamá me agarró las manos. Cariño, no tomas el embarazo en serio. ¿Sabes cuántas cosas pueden salir mal? Tenemos reglas para cuidarte. Sin celular por la radiación, sin internet por el estrés de las redes, comidas supervisadas, chequeos diarios, nada de visitas con gérmenes. Me solté y traté de pasar al papá, pero me agarró los hombros. No lo hagas difícil. Lo hacemos porque amamos al bebé. Lo empujé fuerte y corrí a las escaleras. Pero mi novio me bloqueó. Le grité que se quitara y él repetía que me calmara. La mamá detrás. El estrés es pésimo para el bebé. Respira. Me empujaron de vuelta al cuarto. Ahí vi detalles que antes no. La puerta tenía candado grueso por fuera, paredes acolchadas, cámara en la esquina del techo. No era un cuarto, era una celda. La ventana era chica y alta, imposible salir. La mamá abrió el frigobar. Filas de toppers con etiquetas. Te traemos comida fresca 3 veces al día. Un doctor vendrá cada semana. Tendrás todo. Y el bebé estará a salvo. Lloraba y rogaba que me dejaran ir. Le dije a mi novio que llamaría a la policía. Me miró tranquilo. No te van a creer. Diremos que estás en crisis hormonal y te cuidamos hasta que te estabilices. La mamá asintió. Lo hicimos con la mujer del hermano de tu novio hace 5 años. Al principio peleó, pero al final entendió. El bebé nació sanísimo. Me dieron náuseas. Se fueron hacia las escaleras. Corrí, pero el papá me empujó y caí en la cama. La mamá me mandó un beso desde la puerta. Descansa. Cariño, vas a necesitar energía. Estamos re contentos de cuidarte. Cerraron y el candado sonó como metal pesado. Me tiré contra la puerta, jalé y giré la manija con todo. Nada. Golpeé hasta que me dolieron las manos. Busqué puntos débiles, pero era de metal, sin ranuras. Agarré la silla y la estrellé contra la manija. Se rompió la silla. La manija ni un rasguño. Pateé hasta que me dolía el pie. La cámara parpadeaba roja. Arriba seguro veían y se sentían héroes. Después de un rato miré la ventana. Arrastré los pedazos de silla y los apilé. Era más chica de cerca. Vidrio grueso con alambre adentro. Empujé, no se movió. Las rejas soldadas al concreto. Aunque rompiera el vidrio, el hueco era de unos 30 centímetros. Imposible. Afuera había una rejilla con candado. Bajé temblando. Abrí el frigobar. Tuppers perfectos. Lunes desayuno, lunes almuerzo, lunes cena. Semanas enteras. Cada uno con gramos de proteína, carbohidratos, grasa, vitaminas. Abajo, pastillas prenatales en organizador diario, botellas de agua, jugos con pajita. Todo como lunch de kinder. Cerré asqueada. El baño peor. Sin espejo, sin navaja, sin pinzas, papel higiénico empotrado, ducha solo tibia, presión baja, todo pensado. Me senté en la cama con la cabeza entre las manos. Horas después, pasos. Candado. Mi novio entró con una bandeja, sin mirarme. La dejó y se fue. Le pregunté cómo podía pensar que esto estaba bien. Dijo que sus papás amaban al bebé y querían evitar riesgos.
voz plana, como ensayada. Le grité que era secuestro. Negó con la cabeza. No entendía lo peligrosa que es la gestación. Se fue y cerró. Miré la comida y algo se rompió adentro. Agarré el plato y lo estrellé contra la pared. Comida everywhere. Plato en pedazos. Grité que quería salir. Tiré el vaso, golpeé la puerta. Su voz desde afuera. Si no comes, el doctor te pone sonda y te alimentan a la fuerza. Subió. Me desplomé contra la pared entre platos rotos y comida. Temblaba. Esa noche no pegué ojo, acostada, mirando el techo, oyendo pasos arriba cada 20-30 minutos. Al principio pensé que alguien iba al baño, pero era muy regular. Iban de un lado al otro, paraban, volvían. Eran turnos vigilando la cámara. Conté más de 40 vueltas hasta que entró luz por la ventanita. Mañana. Pasos. La mamá abrió con otra bandeja. Sonrisa enorme. Vio la comida seca en la pared y los pedazos. Dijo que había redecorado. Puso la bandeja. Traigo cosas de limpieza después de que desayunes, como si fuera huésped. Le dije que la demandaría. Tomó mi mano. Esas ideas se van cuando nazca sano. Entenderás cómo las otras. Se fue tarareando. Esa tarde, varios pasos. Ella entró primero. Detrás un tipo con equipo. Lo presentó como Dr. Wallace, de su iglesia. Armó un ecógrafo portátil. Habló de monitorear el desarrollo. Me pegué a la esquina. Dije que nadie me tocaba. Él siguió como si nada. Ella llamó al papá. Bajó pesado. Me agarró los brazos y me tiró a la cama, aplastándome con todo su peso. Pataleé, pero el doctor se acercó con sus cosas como si fuera rutina normal. La mamá miraba cruzada de brazos. Grité que pararan y... el padre apretó más fuerte. Casi no podía respirar. El doctor me subió la camiseta de golpe y me echó un gel helado en la barriga sin avisar. Yo lloraba y les suplicaba que me dejaran ir, pero nadie me hacía caso. El doctor Wallace pasó el aparato de la eco por mi piel y no quitaba ojo de la pantallita que había puesto en la mesa. Anotaba cosas en su libreta cada 2x3. La madre preguntó si todo iba bien y él asintió sin levantar la vista. Todo el chequeo duró unos 10 minutos. Pero con las manos del padre clavadas en mis hombros pareció una eternidad. Cuando el doctor se apartó, el padre me soltó y yo me hice un ovillo en la cama, llorando sin parar. El doctor Wallace limpió su equipo y lo guardó en la mochila. La madre se acercó para acariciarme la cabeza, pero me aparté de un tirón. El doctor dijo que el bebé parecía sano por las medidas y el latido. Luego añadió que mi estrés era malo para el feto y podía traer problemas si seguía así. La madre asintió como si le diera la razón en todo lo que llevaba diciendo. Le explicó que por eso me tenían que mantener tranquila y controlada ahí, donde podían vigilarlo todo. El doctor Wallace dijo que vale, y que volvería la semana que viene. Se fueron, cerraron con llave, y yo me quedé temblando en la cama. Los 2 días siguientes apenas me moví, solo para ir al baño y picotear la comida que me traían. Pero no paraba de observar. Miré cada rincón de esa habitación buscando algo que pudiera usar. El acolchado de las paredes era grueso, de esos industriales, atornillado directo al hormigón. Tiré de los bordes, pero los tornillos estaban hundidos y no había forma de hacer palanca. La cama era de metal soldado y atornillada al suelo, ni la podía correr. La neverita era pesada y no tenía piezas que se quitaran. En el baño, todo era de una pieza, empotrado en la pared. Hasta el portarrollos estaba metido en la pared sin bordes afilados. La ventanita tenía rejas clavadas en el cemento y el vidrio con malla de alambre por dentro. La puerta era de madera maciza con refuerzos de metal y la cerradura de las buenas, por fuera. Conté los tornillos del acolchado. Medí la habitación dando pasos de talón a punta. Calculé cuánto duraba la luz del día por la ventana. Buscaba cualquier cosa, pero todo estaba hecho para que no salieras. Al tercer día vi algo en la cámara del techo. Cubría casi todo, pero había un trocito ciego justo donde la puerta del baño tocaba la pared. Si me pegaba ahí, no veían bien qué hacía con las manos. Eran como 60 centímetros, pero era algo. Lo probé. Me puse ahí, moví las manos y miré la lente. El marco de la puerta tapaba las manos, aunque seguían viendo mi cuerpo. Guardé eso en la cabeza y seguí buscando. Esa tarde la madre trajo cosas de limpieza y dijo que el baño estaba hecho un asco. Cogí el cubo y el spray. Entré y cerré casi del todo. Empecé a fregar el váter y vi marcas en la pared de atrás. Al principio pensé que era suciedad, pero no. Eran rayones hechos a propósito en la pintura y el yeso. Grupos de 5 con una raya atravesando. Marcas de días. Me temblaron las manos mientras contaba. 10, 20, 50. Subían por la pared y seguían detrás de las tuberías. Tuve que contorsionarme para verlas todas. 100, 150, 200. Y paraban. Me senté en el suelo y me dieron náuseas. Alguien había estado encerrada ahí más de 200 días. La madre había dicho que hicieron lo mismo con la mujer del hermano hace 5 años. Esa debía ser ella contando su cárcel. Seguí limpiando, pero la cabeza me iba a 1000. Moví un poco la cama para barrer debajo y vi más rayones en el suelo. No eran marcas de días.
Eran palabras grabadas en la madera donde normalmente estaba la cama. Rayones toscos, como hechos con algo pequeño y poco afilado después de muchos intentos. Me puse de rodillas para leer con la poca luz. Marilyn, si luchas, dañan al bebé. Las letras temblaban, desesperadas, cada una repetida varias veces para que se viera. Pasé los dedos por los surcos y sentí cuánto había costado grabar ese aviso. Marilyn, la mujer del hermano, la que, según la madre, al final lo entendió y tuvo un bebé sano. Ella había estado en esa misma habitación dejando mensajes para la siguiente. Esa noche oí pasos bajando que no eran de los padres. Giró la llave y entró un chico más flaco con una bandeja de cena. Era como una versión delgada de mi novio, misma nariz y barbilla. Tenía que ser Gary, el hermano. Dejó la bandeja y se dio la vuelta. Pero hablé antes de que se fuera. Le pregunté directo por Marilyn y qué le pasó aquí. Se quedó tieso un segundo y vi algo en su cara. Luego se recompuso y puso cara de póker. Dijo que ella estaba genial y su hija perfecta. Que yo debía confiar en el proceso como ella aprendió. Le pregunté cuánto la tuvieron encerrada y dijo que eso no importaba, que lo importante era la seguridad del bebé y que Marilyn lo pilló al final. Se largó rápido y cerró. Pero yo vi cómo reaccionó al oír su nombre. Sabía perfectamente qué pasó en esa habitación. Decidí cambiar de táctica. Pelear no servía y necesitaba tiempo para un plan de verdad. A la mañana siguiente, cuando la madre trajo el desayuno, me lo comí todo sin rechistar. Me tomé las vitaminas y el agua entera. Se quedó flipada pero contenta. Los días siguientes seguí comiendo y más tranquila. Dejé de gritar cuando entraban. Contestaba lo que me preguntaban sobre cómo me sentía. La madre empezó a sonreír más y a hablarme como si fuéramos colegas. Decía que aceptar era el primer paso para un embarazo sano, que cuando dejara de pelear con la realidad vería que solo querían ayudar. Asentía y fingía mientras pensaba qué hacer. El Dr. Wallace volvió una semana después para otro chequeo. Esta vez no pataleé ni grité cuando bajó el padre con él. Me tumbé tranquila y dejé que hiciera. Pregunté por el desarrollo del bebé y qué significaban las medidas. El doctor pareció aliviado y hasta me respondió algunas cosas. Pasó menos tiempo sujetándome y más explicando la eco. Observé bien cómo entraban y salían. El padre abría desde fuera y sostenía la puerta mientras el doctor bajaba. El doctor siempre dejaba la mochila médica cerca de la puerta mientras montaba el equipo en la mesa. El padre se quedaba ahí plantado mirando. Al acabar, el doctor cogía la mochila y salía primero. El padre cerraba detrás. Todo igual, predecible. En ese chequeo vi algo nuevo. Cuando el Dr. Wallace dejó la mochila junto a la puerta, asomaba su móvil del bolsillo lateral. Era un smartphone moderno con funda negra. Se veía el borde desde la cama. No lo tocó en toda la visita, lo dejó ahí. Si lograba acercarme a esa mochila, aunque fueran 30 segundos, podía pedir ayuda, pero el padre siempre estaba ahí, vigilando. Necesitaba una distracción para que los dos miraran a otro lado a la vez. Seguí fingiendo sumisa mientras lo planeaba. A la mañana siguiente esperé a que la madre trajera el desayuno. Cuando oí sus pasos, me puse en posición. Me doblé en la cama y empecé a gemir fuerte para que oyera desde fuera. Abrió y entró con la bandeja, pero se paró al verme hecha un ovillo agarrándome la tripa. Lloré y me agarré más abajo como si doliera de verdad. Dejó la bandeja rápido y se acercó, pero no se asustó como quería. Estaba preocupada pero serena. Le supliqué que llamara a una ambulancia, que algo iba mal con el bebé y el dolor empeoraba. Hice voz de pánico y me mecí. Sacó su móvil, pero no llamó al 112. Marcó a otro. Lo puso en altavoz y contestó el Dr. Wallace. Ella le describió los síntomas como si fuera médico, sin moverse de entre la puerta y yo. Dijo que tenía calambres abdominales bajos y parecía alterada. Si podía venir ya. Dijo que en 20 minutos. Colgó. Yo seguí con el teatro, llorando que había que ir al hospital ya, que hiciera grave. Me dio palmaditas en el hombro y dijo que el doctor llegaba pronto, sin drama. Esa espera de 20 minutos fue eterna, fingiendo dolor. Cuando llegó el Dr. Wallace, bajó el padre con él. Me revisó a fondo, eco, latido, apretó en varios sitios. Unos 15 minutos después, se levantó y dijo a la madre que todo normal, latido fuerte, que eran molestias normales de embarazo, más estrés. La madre le dio las gracias y lo acompañó arriba. El padre se quedó mirándome con cara de, te pillé. Después de irse, el padre se acercó y dijo que había sido una tontería intentarlo. Ahora sabían que seguía buscando salir. Subió sin más y cerró. Al día siguiente bajó el padre con herramientas y escalera. Tardó más de una hora poniendo otra cámara en la esquina opuesta. Yo miraba y vi que tapaba el punto ciego del baño. Cuando acabó, probó las dos desde distintos ángulos y quedó contento. Ahora veían cada rincón. No había donde esconder nada ni hacer nada sin que me vieran. Sentí que perdí el último pedazo de intimidad. Cuando se fue, miré alrededor y entendí que cualquier plan sería visible por esas cámaras. Empecé a llevar la cuenta de los días con las comidas y la luz de la ventana. La luz cambiaba y sabía si era mañana, tarde o noche. 3 comidas, un día. Lo llevaba en la cabeza porque no podía escribir.
Por mi cuenta llevaba casi 2 semanas en ese sótano. Nadie del trabajo había venido a buscarme. Nadie del edificio había dado la alarma. Los padres lo habían cubierto todo. Parecía que me había pedido vacaciones y me largué por mi cuenta. La realidad de lo atrapada que estaba me golpeó más fuerte. Pensé en mis compañeros, si creyeron la historia que les contaron. En el casero, los vecinos, si notaron que desaparecí. Unos días después, bajó mi novio. Y esta vez no grité ni golpeé la puerta. Me senté tranquila en la cama y le pregunté bajito cómo podía hacerme esto a alguien que decía querer. Se sorprendió de mi calma y al rato se sentó en el suelo fuera, puerta abierta. Dijo que sus padres hicieron lo mismo con Marilyn cuando estaba embarazada de su sobrina y ahora tiene una hija preciosa y familia feliz. Que al principio parecía exagerado, pero sus padres sabían lo que hacían y Marilyn lo entendió. Le pregunté si de verdad lo creía o solo se lo repetía para no sentirse mal. No contestó. Miró al suelo. Luego le pregunté qué pasó con las otras mujeres que su familia encerró antes de Marilyn, porque esas marcas en la pared iban mucho más atrás de un solo embarazo. Se puso blanco y se levantó de golpe. Dijo que estaba confundida y estresada, que solo hubo Marilyn y nadie más. Se giró para irse y le recordé que tenía que traer la cena, pero subió las escaleras sin la bandeja y cerró la puerta con llave. Aún así, vi su cara y supe que antes de Marilyn había habido otras. La duda era qué les pasó y por qué nadie se enteró nunca de esta costumbre de la familia. Esa noche escuché gritos desde arriba. Sus padres y mi novio discutían por algo, y las voces bajaban por las rejillas. Pegué la oreja a la pared cerca de la ventanita chica y traté de captar. Pillaba frases como: «Está preguntando demasiado, tendríamos que haber esperado más como la vez pasada». Y tú deja de hablarle tanto. La bronca duró más de 1 hora y a ratos subía el volumen. Escuché a su mamá llorando y al papá poniéndose furioso y duro. La voz de mi novio sonaba acorralada y muerta de miedo. Al final la casa se cayó, pero yo no pegué ojo. La cabeza me daba vueltas con lo que oí. Ya lo habían hecho antes. Algo salió mal la última vez y ahora les preocupaba que yo lo estuviera pillando muy rápido. A la mañana siguiente bajó su mamá y todo en ella era distinto. Nada de sonrisas ni fingir que éramos amigas. Cara de trámite, fría. Dejó la bandeja del desayuno y dijo que habían tomado decisiones sobre cómo seguir con mi cuidado. Que iban a limitar mis contactos con la familia porque me estaba poniendo demasiado sensible y haciendo preguntas fuera de lugar que estresaban a todos. De ahora en más, el Dr. Wallace se encargaría de mis chequeos y la comida llegaría por una ranura que pondrían en la puerta, que era por mi bien, para que estuviera más tranquila y centrada en la salud del bebé. Empecé a protestar, pero levantó la mano y dijo que no había vuelta atrás. Agarró la bandeja vacía del día anterior y se largó sin más. Esa misma tarde llegaron obreros. Los oía en la escalera con taladros y herramientas. Primero bajó su papá y se quedó en la puerta vigilándome mientras 2 tipos bajaban bártulos. Empezaron a cortar la puerta y a poner una especie de compuerta metálica abajo. Intenté hablarles. Les pedí que me ayudaran. Les dije que me tenían secuestrada. Nada. Siguieron como si yo fuera aire. El papá ahí plantado todo el rato. Y los obreros ni me miraron ni contestaron. En media hora terminaron. Probaron que la bandeja entrara y salieron. El papá revisó el trabajo. Asintió y antes de subir me avisó que la ranura solo se abría desde afuera y que ni lo intentara. Cerró y me acerqué a mirar. Justo del tamaño de una bandeja con tapa metálica que ellos manejaban. Caí en la cuenta de que esos tipos ya habían hecho lo mismo en esta misma habitación para quien estuvo antes. El nuevo ritmo arrancó al toque. Solo veía al Dr. Wallace en sus visitas semanales y siempre con el papá de guardia. 3 veces al día se abría la ranura. Entraba la bandeja, yo la agarraba y se cerraba. Ni voz ni cara. La soledad pegaba más fuerte que cuando entraban a discutir o a convencerme de que todo era por mi bien. Al menos tenía contacto humano, aunque fuera con mis carceleros. Ahora solo cámaras mudas y comida apareciendo como si yo fuera un bicho en jaula. Empecé a hablar sola para escuchar una voz. Narraba lo que hacía o me inventaba charlas sobre qué intentar después. A veces le hablaba al bebé. Le pedía perdón por meterlo en esto y juraba que nos sacaríamos de una. Empezó la 4ª semana y no me quedaba otra que fijarme en Wallace durante sus visitas. Venía cada 7 días como reloj, siempre igual. Dejaba el maletín en el suelo junto a la cama, a unos 60 centímetros de donde yo estaba. Se daba vuelta para preparar el ecógrafo, el gel, la sonda, la pantalla. Esos 30 segundos de espaldas se volvieron mi obsesión. Los contaba en la cabeza hasta que se giraba. El móvil asomaba del bolsillo lateral, la funda negra contra el cuero marrón. Lo veía clarito cada vez. Si lo pescaba rápido y lo escondía antes de que notara, quizás lograba llamar después. La cámara me grabaría, pero tal vez podía ser tan veloz que el papá no bajara a tiempo.
Sabía que era una locura, pero era la única. Los días entre visitas se hacían eternos mientras ensayaba el movimiento. ¿Qué mano? ¿Dónde esconderlo en 2 segundos? Lo repetí mentalmente hasta verlo perfecto. Cuando llegó la siguiente revisación, estaba lista. Entró con el papá pegado atrás. Dejó el maletín en el sitio de siempre. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo oían. Se dio vuelta para el ecógrafo y salté de la cama. Estiré la mano al bolsillo, toqué el móvil, empecé a sacarlo, pero giró más rápido de lo que esperaba. Me agarró la muñeca y la retorció hasta que se me abrieron los dedos. El móvil cayó de vuelta y siguió apretando hasta que grité y me arrodillé. No dijo nada. Solo me sujetó mientras con la otra mano sacaba algo del bolsillo y pulsaba. En 2 minutos bajó el papá. El doc tenía un botón de alerta. No me pegaron ni gritaron. El papá empezó a vaciar la habitación en silencio total. Se llevó la poca ropa del cajón, la manta extra de la cama. Entró al baño y volvió con la cortina de la ducha, dejando todo a la vista. Hasta arrancó un trozo de acolchado de la pared y dejó el cemento pelado. El doc solo miraba con cara de profe decepcionado con un crío que la cagó. Cuando terminaron de dejarme en pelotas, se fueron sin palabra. Ahora solo quedaba el armazón de la cama, el colchón flaco, el váter y la nevera chica. La habitación parecía más celda que nunca. Me senté en el colchón desnudo y traté de no llorar porque sabía que miraban. De pronto crujió algo y la voz de la mamá llenó el cuarto, tan clara que di un salto. Busqué de dónde salía y vi un altavoz chiquito en la esquina junto a la cámara, camuflado. Sonaba triste, como regañando a una adolescente rebelde. Dijo que estaban muy decepcionados con mi conducta y que me devolverían las cosas cuando demostrara que se podía confiar, que solo querían lo mejor para mí y el bebé, y que lo de hoy mostraba que todavía no me tomaba en serio el embarazo. Crujió y se apagó. Quedé sola otra vez con la cámara. Pasaron 2 días de bandejas y silencio. Luego pasos en la escalera y mi novio apareció afuera. Lo vi por la ventanita. Había llorado, ojos hinchados, se secaba la cara. Se sentó en el suelo frente a la puerta y me miró un rato sin hablar. Al fin dijo que sus padres hablaban de tenerme ahí toda la preñez y quizás más. Querían asegurarse de que me uniera bien al bebé y no intentara huir después del parto. Le pregunté cómo carajo dejaba que me hicieran esto a mí y a nuestro hijo. Lloró más fuerte, se tapó la cara. Dijo que les tenía pánico a sus viejos y a lo que harían si intentaba ayudarme, que siempre fueron así, controlando todo de él y de Gary. Contó que cuando Gary quiso largarse con Marilyn antes de que naciera la nena, los padres amenazaron con denunciarlos por secuestro. Dirían a la poli que Gary y Marilyn eran inestables, peligrosos y querían robarles a la nieta. Gary reculó porque le aterraba perderla del todo. Lo miré llorar y solo sentí bronca. Era un cobarde que me ayudó a caer en esta trampa y ahora lloriqueaba por miedo. Pero hizo algo que no esperaba. Miró alrededor como chequeando micrófonos. Sacó un papelito doblado del bolsillo, lo deslizó rápido por debajo de la puerta y susurró que Marilyn a veces venía con la nena y que quizás pudiera ayudarme. Se levantó y se fue antes de que preguntara más. Agarré el papel, lo abrí, un número de teléfono y una nota de su letra que decía que era de Marilyn y que ella entendía por lo que pasaba. Miré la cámara. Sabía que si vigilaban, lo habían visto. Lo doblé chiquito y lo metí en la ropa interior, el único sitio donde nunca revisaban. Pasaron 3 días y nadie mencionó el papel. Quizás no estaban mirando justo entonces. Empecé a oír voces nuevas arriba, una mujer y una criatura. Por la ventanita las sentía en el patio. La niña llamaba mamá y oía a la abuela respondiendo con esa alegría falsa que antes usaba conmigo. Más tarde bajaron pasos, abrieron la puerta y entró una mujer. Supe al instante que era Marilyn. Tendría unos 28. Pero los ojos de más edad, cansados, ojeras profundas, hombros caídos como si cargara plomo. Miró la cámara, luego a mí, y en su cara lo vi todo: derrota, resignación, agotamiento de quien peleó y perdió. Se sentó al borde de la cama y habló bajito. Pelear solo empeora las cosas. Si colaboraba y hacía lo que querían, con el tiempo me darían una vida normal, como la suya ahora. La miré fijo y le pregunté por qué no se largaba ya con su hija. Bajó la vista a las manos y explicó que en 2 años los suegros convencieron a la iglesia entera y al barrio de que ella había tenido graves problemas mentales en el embarazo, que era suicida, inestable, y que ellos la salvaron. Si ahora intentaba irse con la nena, usarían toda esa historia falsa en los tribunales. Dirían que estaba loca y peligrosa y le quitarían a la hija legalmente. Pensó en fugarse 1000 veces, pero no podía arriesgar perderla para siempre. Al menos así la veía, aunque significara vivir bajo su yugo. Le pregunté cómo aguantó 2 años en este cuarto. Miró su brazo izquierdo, se remangó despacio. Una cicatriz gruesa desde la muñeca hasta la mitad del antebrazo, mal curada. Contó que intentó escapar 2 veces. La primera la atraparon arriba de la escalera. El suegro la arrastró abajo, pusieron doble cerradura y taparon el punto ciego de la cámara. La segunda llegó al patio. El suegro la aplacó por detrás. Estaba de 6 meses y al caer intentó apoyarse con el brazo izquierdo. Él se lo agarró y lo torció hasta romper el hueso.
Ella gritaba por el bebé y él decía que era para que no se lastimara con sus locuras. No la llevaron al hospital porque levantarían sospechas. Llamaron a Wallace, que le enyesó el brazo en el sótano y se lo cambió cada pocas semanas. Después entendió que sobrevivir era rendirse, porque te lastimaban de formas que no ponían en riesgo al bebé. Ella se bajó la manga otra vez y vi que le temblaba la mano. Antes de irse, se acercó y me susurró que mi única esperanza era que alguien de afuera se diera cuenta de que había desaparecido y empezara a investigar. Me dijo, una vez que estás en su red, tienen demasiado poder y un montón de mentiras ya armadas. Llevan años haciéndose los buenos con la iglesia y el barrio, y todos se tragan que son abuelos piadosos que no le harían daño a una mosca. Me apretó la mano con fuerza y se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que lo sentía por no poder hacer más, pero si lo intentaba, le quitarían a su hija y no podía perder a su bebé. Se levantó, fue hasta la puerta y dio 2 golpes. El papá de él abrió desde afuera y ella subió a ver a su hija sin voltear a mirarme. Los días se me hicieron un borrón después de esa visita, y empecé a notar cambios en mi cuerpo que gritaban que ya iba por el segundo trimestre. Las náuseas me mataban por las mañanas y estaba tan cansada que apenas aguantaba despierta entre comida y comida. La panza ya se notaba un montón, y no había forma de disimular el embarazo, aunque quisiera. El doctor Wallace vino a su visita semanal y se quedó un rato largo con el ultrasonido, midiendo todo y apuntando. Parecía contento con lo que veía, y le gritó a los papás por la puerta abierta que el bebé iba perfecto en el desarrollo. La mamá aplaudió y bajó a ver la pantalla, señalando la figurita chiquita y diciendo lo lindo que estaba todo. El papá se quedó arriba en la escalera, mirando y asintiendo como si fuera el rey. El doctor guardó sus cosas y les recordó el plan de comida que había escrito, diciendo, el segundo trimestre es clave para el cerebro. Cuando se fueron todos, me tiré en la cama y sentí al bebé moverse por primera vez. Un aleteo chiquito que me hizo llorar porque esto debería haber sido un momento feliz, pero no. Estaba encerrada en un sótano que era pura cárcel. Unos días después, la mamá de él bajó con la bandeja del almuerzo y venía cabreada por algo. La dejó con más fuerza de lo normal y murmuró, esa tipa del trabajo no para de llamarme. Dijo que Kira había llamado 6 veces solo ayer y 2 ya esta mañana, dejando mensajes preguntando dónde estaba y si estaba bien. Sentí una chispa de esperanza que me recorrió el pecho porque alguien de verdad me estaba buscando y no se tragaba la historia que les contaron. La mamá notó mi cara y se le endureció la expresión. Me dijo que ni se me ocurriera ilusionarme porque ya habían arreglado lo del trabajo, y todos creían que estaba de licencia médica, pero se le notaba el nerviosismo debajo del enojo, y supe que Kira les estaba jodiendo el plan. Se fue rápido, cerró con llave, y oí sus pasos subiendo más a prisa que nunca. En la semana siguiente me enteré de más cosas de lo que pasaba afuera. La mamá bajó una mañana y estaba más habladora de lo normal, como queriéndose convencer de que todo estaba bien. Contó que los papás le habían dicho a mi curro que tenía una emergencia familiar y me tomé licencia de golpe. Usaron a mi novio para mandar mails desde mi cuenta, diciendo que necesitaba tiempo y que avisaría cuando pudiera. Pero Kira no se la creía porque también había llamado al edificio de mi depa, preguntando por mí. La mamá se rió como si fuera una locura, y dijo que hay gente que no sabe meterse en sus asuntos. Me contó que Kira hasta había llamado a mis contactos de emergencia para rastrearme. Le pregunté quiénes eran, y dijo mi tía en otro estado y una excompañera de la uni. Ninguna me había visto en meses, así que no le dieron nada útil a Kira. La mamá parecía tranquila con eso, pero no paraba de mirar el celular mientras hablaba, como esperando una mala noticia. Esa tarde el papá salió, lo cual era raro porque normalmente se quedaba en casa vigilándome por las cámaras. Oía a la mamá hablando por teléfono arriba y su voz bajaba por la ventanita. Hablaba con alguien usando ese tono alegre y amigable que tenía cuando llegué a la casa. Le decía al que estaba del otro lado que yo estaba con familia por un embarazo complicado y solo necesitaba privacidad. Se rió de algo que le dijeron y coincidió en que los primeros embarazos son un lío. Dijo que me estaban cuidando de maravilla y que contactaría a la gente cuando estuviera lista. La charla duró unos 10 minutos y sonaba tan normal y convincente que entendí lo cracks que eran para fingir. Nadie que oyera esa llamada sospecharía que mentía o que yo estaba encerrada en su sótano sin querer. En la semana que siguió, noté más tensión en la casa. Aunque solo oía pedacitos por la ventana y las paredes, había más peleas de lo normal, y pillé a la mamá y al papá discutiendo fuerte hasta que cerraban puertas y se callaban. La mamá hacía llamadas todo el tiempo y por su tono se notaba que estaba preocupada. El papá empezaba a salir a horas raras. Oía el auto arrancando en plena madrugada o al amanecer. Algo pasaba afuera que los tenía nerviosos, y yo pasaba horas dándole vueltas a qué podía hacer. La comida seguía llegando 3 veces al día y el doctor Wallace sus visitas semanales, pero todos andaban distraídos y tensos. Una tarde oí a los papás en la cocina justo encima de mi cuarto, peleando más fuerte de lo que creían. El papá dijo algo de Samuel, y la mamá respondió cortante preguntando qué había hecho ahora ese vecino metiche. El papá le contó que Samuel había puesto una denuncia de desaparición,
después de que Kira lo contactara preguntando si me había visto. Mi vecino Samuel, al que apenas saludaba en el pasillo, se había dado cuenta de que no estaba, y le importó lo suficiente como para reportarlo. La mamá se puso furiosa y dijo que tenían que decidir si me mudaban a otro lado o si seguían diciendo que estaba ahí por mi cuenta. El papá decía que moverme ahora era arriesgado y llamaría más la atención. Discutieron un rato sobre qué cuento contar si venía la policía. La mamá insistía en que lo manejarían igual que con Marilyn años atrás. Nadie sospechó nada entonces y nadie lo haría ahora. 2 días después, oí un auto llegando y una voz de mujer que no conocía en la puerta principal. Preguntaba cuándo me habían visto por última vez y si estaba quedándome con ellos. La mamá respondió con ese tono amigable y convincente de las llamadas, diciendo que había pasado un rato unas semanas atrás, pero me fui con otros familiares. La mujer preguntó qué familiares y dónde vivían, y la mamá dio nombres concretos y una ciudad a 4 horas en dirección contraria a donde yo vivía de verdad. Sonaba tan calmada y detallada que supe que la mujer se lo estaba tragando todo. La mujer hizo un par de preguntas más sobre mi estado mental y si parecía alterada o inestable. La mamá dijo que estaba un poco sensible, pero era normal por las hormonas del embarazo. La mujer dio las gracias y oí el auto irse minutos después. Me di cuenta de que esa podía ser mi única oportunidad, y empecé a gritar lo más fuerte que pude. Gritaba que estaba en el sótano, que me tenían secuestrada, que alguien me ayudara. Gritaba hasta que me ardía la garganta y se me quebraba la voz. Pero el sótano era a prueba de sonidos y la mujer ya estaba lejos. Oí pasos corriendo por las escaleras y el papá irrumpió por la puerta. Traía cinta adhesiva y la cara roja de rabia. Cruzó el cuarto en 3 zancadas y me pegó la cinta en la boca antes de que pudiera apartarme. Se acercó y me dijo que si lo intentaba otra vez, me sedarían el resto del embarazo, que tenían medicinas de sobra para dejarme inconsciente meses si hacía falta, y que el bebé estaría bien, pero que yo despertaría después del parto sin recordar nada. Todavía tenía la mano en mi cara apretando la cinta y olía su aliento y veía las venas en su cuello. Me dijo que esa detective no volvería porque la mamá había sido súper convincente y no había pruebas de que yo estuviera ahí. Se dio vuelta, salió, cerró con llave y me dejó con la cinta pegada y lágrimas cayéndome por la cara. Me quedé callada después, con el corazón latiendo a 1000 por los gritos y la cinta todavía en la boca. El pegamento me quemaba la piel y sentía un sabor químico en los labios. Pasaron horas y los oía moverse arriba. Sonidos normales de casa, como si no tuvieran a alguien preso en el sótano. Al final, la mamá bajó y me arrancó la cinta de golpe. El dolor me hizo lagrimear, pero no dije ni mu. Me dio una botella de agua y me dijo que la tomara despacio porque la deshidratación era mala para el bebé. La agarré porque me dolía horrores la garganta de tanto gritar. Me miró hasta que me la acabé y se llevó la botella vacía sin decir más. Pasaron 2 días con la misma rutina. Comida por la ranura 3 veces al día, la cámara grabando todo lo que hacía. Sin voces, solo pasos de vez en cuando arriba. Al tercer día por la mañana, oí un auto llegando y la voz de esa detective otra vez en la puerta. Lo noté por el tono, aunque no entendía las palabras. La mamá respondió, y esta vez sonaba distinta, más aguda y rápida. La detective preguntaba más y oí que mencionó el sótano. La mamá dijo que estaba en obras y no era seguro bajar. La detective insistía y la mamá se ponía más nerviosa inventando excusas. Discutieron varios minutos hasta que oí la puerta del auto de la detective cerrarse y el motor arrancar, pero algo era diferente esta vez. La detective no se lo creía. Me senté en el piso después de que se fueran y pensé que esta podía ser mi última chance antes de que me mudaran. Necesitaba dejar prueba de que estuve ahí por si registraban la casa. Fui al baño y me arrodillé detrás del inodoro donde había encontrado el mensaje de Marilyn rayado en la pared. Mis uñas ya estaban cortas, pero elegí la más larga y empecé a rascar el concreto pintado. La pintura saltaba en pedacitos y el concreto de abajo era áspero y duro. Apreté todo lo que pude y arrastré la uña. Dolía y empecé a sangrar de las yemas, pero seguí. Rayé mi nombre completo primero. Luego la fecha lo mejor que recordaba. Después agregué ayuda, encerrada y embarazada en mayúsculas. La uña se me partió a la mitad y el dolor me subió por el dedo, pero cambié a otra y seguí. Me tomó casi 1 hora dejar todo legible. Cuando terminé, tenía los dedos sangrando y temblando, pero el mensaje estaba ahí al lado del viejo de Marilyn, 2 mujeres marcando la misma pared con años de diferencia. Esa noche, oí gritos arriba más fuertes que nunca. Los papás peleando y pude captar palabras a través del techo. El papá sonaba furioso y la mamá como si llorara. Pegué la oreja a la puerta y pillé pedazos. El papá decía algo de resolver el problema para siempre. La mamá decía que no podía hacerlo otra vez. Oí la voz de mi novio sumándose
gritando que habían prometido que esta vez nadie saldría herido. Las palabras otra vez y esta vez se me clavaron. Hubo otras antes de Marilyn, mujeres que no sobrevivieron a lo que esta familia les hacía. Se me enfriaron las manos y me alejé de la puerta. La pelea siguió 1 hora más hasta que la casa se quedó en silencio. A la mañana siguiente, oí la llave más temprano de lo normal. La mamá bajó las escaleras y se veía distinta, la cara tensa y moviéndose rápido. El papá venía atrás cargando algo. La mamá tenía una jeringa en la mano y no me miraba a los ojos. Dijo que me darían algo para dormir y luego me llevarían a otro lugar donde estaría más segura. La voz le temblaba mientras hablaba. El papá se paró bloqueando la puerta y vi mejor la jeringa. Era grande y llena de líquido transparente. Supe que si me inyectaban eso y me mudaban, nadie me encontraría nunca. Esto no era por seguridad, era por hacerme desaparecer. No pensé ni planeé lo que pasó después. El papá dio un paso hacia mí y le pateé la rodilla con toda mi fuerza. Cayó gritando y la mamá se lanzó con la jeringa. Le agarré la muñeca con las 2 manos y le mordí la mano lo más fuerte que pude. Chilló y soltó la jeringa, que se estrelló contra el piso y se rompió. El líquido claro se regó por el suelo y el papá se estaba levantando. La mamá se agarraba la mano sangrando y el papá venía rojo de ira. Se me acercó rápido y me dio una bofetada que me tiró de lado. Mi cabeza chocó contra el armazón de metal de la cama y un dolor brutal me estalló en el cráneo. Todo se puso borroso un segundo. Sentí sangre en la boca y veía puntitos, pero no me desmayé. Entre el pitido en los oídos, oí ruidos arriba, portazos de autos, voces varias, alguien golpeando fuerte la puerta principal. El papá se quedó tieso y la mamá abrió los ojos como platos. Una voz de mujer gritó que era la poli y tenían orden de registro. Era la detective. Había vuelto. Los padres se miraron y el viejo salió corriendo escaleras arriba. La mamá, con manos temblorosas, intentaba limpiar la jeringa rota. No paraba de mirar la sangre que me bajaba por la cara del golpe. Me agarró de los hombros y, desesperada, me dijo que tenía que jurar que yo había ido por mi cuenta, que solo me ayudaban con un embarazo complicado, que todo estaba bien. Arriba, la detective exigía ver el sótano. El papá gritaba que la orden no cubría eso. Se armó un lío, algo se rompió. Luego pasos rápidos bajando las escaleras del sótano. La mamá seguía frotando la sangre del piso con su manga. La cerradura giró y la puerta se abrió de golpe. La detective Herrera estaba ahí con 2 polis detrás. Echó un vistazo rápido. La cámara en la esquina, los candados por fuera, las rejas en la ventana, el equipo médico, la sangre en mi cara y en el suelo. Mi cara lo decía todo, no preguntó nada. Sacó la radio y pidió ambulancia ya. La mamá empezó a hablar rápido para explicarse, pero la detective la cortó y le dijo que estaba detenida. Un poli avanzó con esposas y ella lloraba diciendo que solo querían proteger al bebé. El papá intentó huir, oí gritos arriba y la puerta trasera azotándose. Por la ventanita lo vi corriendo por el patio, pero 2 polis ya lo esperaban. Lo tiraron al césped, peleó, pero en segundos lo esposaron. A mi novio lo encontraron escondido en su auto en el garaje. Lo sacaron y lo arrestaron también. A los 3 se los llevaron en patrullas separadas mientras yo seguía sentada en el piso del sótano. Me latía la cabeza y no podía creer que esto estuviera pasando de verdad, que alguien me hubiera encontrado, que iba a salir. Los paramédicos bajaron justo detrás de la detective. Yo seguía en el suelo donde me dejaron. Temblaba tanto que no podía parar. Uno se agachó a mi lado y me preguntó dónde me dolía y cuántos meses tenía. Intenté responder, pero castañeteaban los dientes y las palabras salían mal. El otro abrió un maletín grande y sacó cosas mientras el primero me hablaba tranquilo. Me revisaron el corte en la cabeza del golpe, limpiaron la sangre con gasa que picaba, sacaron un monitor fetal y preguntaron si podían chequear al bebé. Asentí y me subí la remera. El gel frío me hizo saltar, pero luego oí el corazoncito rápido y fuerte por el altavoz, y el paramédico me sonrió. Dijo que el bebé sonaba genial y que ya estaba a salvo. Me pusieron una manta en los hombros, aunque no tenía frío, y me ayudaron a ponerme de pie. Las piernas me fallaban, y uno me agarró del brazo para que no me cayera mientras subíamos las escaleras. La casa parecía otra, con polis por todos lados sacando fotos y anotando. La detective Herrera hablaba por radio pidiendo más unidades y un equipo forense. Me subieron a la ambulancia y un paramédico se quedó atrás conmigo. Me tomaba la presión y preguntaba por dolores y mareos. El viaje se hizo eterno, pero me dijo que íbamos al hospital para un chequeo completo y asegurarnos de que el bebé y yo estuviéramos bien. La sala de emergencias era un caos de luces y gente corriendo. Una enfermera me llevó a una habitación sola y me ayudó a ponerme la bata.
Era suave al tocarme el brazo y preguntó si quería algo para el dolor. Vinieron más. Un doctor miró el corte y dijo que podía tener una conmoción leve. Otra enfermera me tomó presión y temperatura. Me pidieron que contara qué pasó y empecé, pero no paré de llorar. La enfermera me dio pañuelos y me frotó la espalda mientras explicaba lo de estar encerrada semanas en el sótano. Anotó todo en una ficha y dijo que documentarían las lesiones para la poli. Hicieron ecografía y vi al bebé moviéndose en la pantalla. La doctora dijo que todo normal, que medía lo que correspondía. Imprimió fotos y me las dio. Después vino una trabajadora social. Se sentó al lado de la cama y se presentó. Dijo que ayudaba a gente que pasó por cosas feas. Preguntó si tenía familia o amigos y un lugar seguro para ir al salir. Le hablé de Kira del trabajo y anotó. Me explicó lo de la investigación policial y el juicio si presentaban cargos. Me dio papeles con números de terapia y grupos de apoyo. Horas después apareció la detective Herrera con grabadora y libreta. Acercó una silla y preguntó si me sentía con fuerzas para hablar. Dije que sí. Quería que supieran todo antes de que la familia inventara más mentiras. Encendió la grabadora y arranqué desde el principio. Llegar a la casa, conocerlos, les conté del encierro, que no me dejaban salir, el equipo médico, la cámara, los candados por fuera. Describí las visitas del Dr. Wallace forzando revisiones mientras el papá me sujetaba. Le dije lo que la mamá contó de Marilyn hace 5 años y las marcas en la pared que iban más atrás. Herrera preguntaba fechas, horas, qué dijo y hizo cada uno. Quería saber el plano del cuarto y dónde estaba todo. Le hablé del mensaje rayado detrás del inodoro y lo anotó. Preguntó por Marilyn y repetí lo de que al principio peleaba, pero después entendió. La cara de la detective se endureció y apuntó a buscarla. Dije que por las marcas podía haber más mujeres antes. Prometió registrar toda la casa y hallar pruebas. La charla duró casi 2 horas y al final tenía la voz ronca. Mientras estaba en el hospital, la poli llamó a Herrera. Encontraron mi mensaje exactamente donde dije. También el nombre de Marilyn grabado con fechas de hace 5 años. Levantaron tablas del piso y hallaron debajo expedientes médicos de al menos 2 mujeres más, con nombres y fechas de casi 20 años atrás. Fotos y papeles que guardaban como trofeos enfermos. La detective dijo que el caso se agrandaba, que esa familia llevaba décadas. Preguntó si recordaba algo más para encontrar a las otras víctimas o saber qué les pasó. Le conté la charla que oí entre los padres sobre solucionar problemas para siempre y la mamá llorando que no podía volver a hacerlo. Anotó todo y dijo que peinarían el terreno, el patio, cualquier construcción. Más polis al caso, revisando desapariciones de 30 años en la zona. Al día siguiente trajeron a Marilyn a declarar. Herrera me actualizó. Se quebró y contó todo. Estuvo encerrada en ese mismo sótano 2 años completos, embarazada y después con el bebé. Controlaban todo. Comida, sueño, cómo cuidarlo. Convencieron a la iglesia de que tenía problemas mentales y necesitaba ayuda. Temía perder a su hija si hablaba, porque armaron una historia de loca. La detective le aseguró que era víctima, nada de cargos. Dio detalles de la rutina, reglas. Confirmó que Wallace estaba metido, revisando y monitoreando. Gary sabía pero tenía miedo de ayudar. Marilyn iba a tener abogada y terapia. A Gary lo arrestaron esa semana, pero cargos distintos. Cómplice en lo de Marilyn por saber y no hacer nada. Su abogado decía que también lo manipulaban desde chico. La fiscal armaba casos contra todos. Secuestro, encierro ilegal, agresión, conspiración. Los padres enfrentaban lo peor por planear varios secuestros años. Mi novio iba a caer pesado por ayudar a planear el mío y mantenerme encerrada. La fiscal me llamó para explicar cargos y proceso. Los padres podían agarrar 20-30 años cada uno si los condenaban todo. Mi novio 10-15 según coopere. Gary menos si declaraba contra los padres. A Wallace le quitaron la licencia ya y enfrentaba cargos por exámenes forzados y conspiración. Me mudaron a una casa segura 3 días después del hospital, porque Herrera dijo que la familia tenía contactos en la iglesia que podían presionarme. Era en otro barrio, casa normal donde nadie buscaría. Una defensora de víctimas se quedó conmigo. Me ayudó con ropa nueva y cosas básicas. No tenía nada de mi depto. Kira vino en cuanto supieron dónde estaba. Entró llorando, me abrazó fuerte. Dijo que supo que algo andaba mal porque mis mails no sonaban a mí. Llamó 1000 veces. Mi novio contestaba con excusas raras. Contactó al edificio, emergencias. Hasta fue a mi depto y habló con vecinos. Trajo cosas mías que la poli recuperó del depto después de que mi novio diera acceso. Se quedó horas escuchando todo. Samuel, el vecino, hizo la denuncia de desaparecida que metió a Herrera. Vio a mi novio cargando mi auto con mis cosas al día siguiente de irme. Lo vio irse y le pareció raro. Nunca dije nada de mudarme. Cuando Kira preguntó, juntó cabos y llamó a la poli. Su testimonio probó que fue planeado. Encontraron mi auto en un depósito de los padres, lleno de mis cosas. Mi novio vació el depto para que pareciera que me fui sola. Contestaba mi celu. Mandaba mails desde mis cuentas. Todo eso armaba el caso de secuestro planeado, no familia ayudando loca como decían ellos. La fiscal me actualizaba semanas después. Padres 20-30 años por varios secuestros, encierro, agresión.
Novio 10-15 por planear y ejecutar el mío. Gary 5-8 si cooperaba full y declaraba Wallace cargos propios. Revocación permanente de licencia. Investigaban casos viejos, identificando otras mujeres. Me advirtió que el juicio tardaría más de un año. Tendría que declarar. Me conectó con defensora para guiarme en corte. Tuve que decidir sobre el embarazo. Semanas de terapia hasta sentirme lista. La terapeuta me ayudó con los sentimientos revueltos de llevar un bebé ligado a tanto horror. Una parte quería abortar y cerrar. Otra que el bebé no tenía culpa. Decidí seguir, con cuidados reales y apoyo. Quería reclamarlo a mi manera, con médicos que yo eligiera, en lugar seguro. El programa de víctimas me encontró obstetra especialista en sobrevivientes de trauma. Iba a citas donde preguntaba y decidía yo. Era otro mundo comparado con las revisiones forzadas. Empecé a sentir que mi cuerpo y el embarazo eran míos, no de ellos. 4 meses después vivía en un depto chiquito 3 estados lejos, con nombre falso. El programa me ayudó a mudarme y armar todo. Terapia 2 veces por semana con una que entendía traumas. Hablaba sin romperme. Kira se mudó 2 meses después. No aguantaba estar lejos. Venía casi diario a preparar lo del bebé. Compramos cuna juntas. La armamos en la nursery. Ella eligió ropita y mantas. Chequeaba la lista del doctor. La obstetra preguntaba antes de tocar. Podía irme cuando quisiera. Cada cita era libertad. El bebé llegó un martes. 7º mes libre. Contracciones en casa. Kira me llevó al hospital. Enfermeras amables. Yo decidía todo el parto. Cuando me pusieron a mi hija en brazos, miré la puerta abierta. Podía salir cuando quisiera. Nadie me paraba ni encerraba. Era sana y perfecta. Sentí el peso de todo, pero también algo nuevo creciendo. La fiscal llamó 2 días después. Juicios tardarían años. Padres décadas adentro. Novio mucho tiempo también. Yo armaba una vida donde cuerpo, bebé y futuro eran solo míos. Por ahora bastaba. Y así termina. Me gusta cuando las historias dejan lecciones chiquitas que de verdad sirven.